Bien, hoy día vamos a empezar las clases con el tema de la fisiología vegetal como ciencia. Para ello, indicaremos algunas características precisamente de este concepto de ciencia, ¿no? Entonces, en ciencia sabemos que es básicamente un conocimiento. ¿Pero qué clase de conocimiento? Un conocimiento objetivo, verificable, contrastable, también se asume que su validez es universal, pero lo más importante es que todo este conocimiento objetivo, verificable, contrastable y universal que es la ciencia, se asume que es obtenido a través del método científico. A través del método científico. Y sabemos que este método científico parte de la observación, pasa a la experimentación, formula una explicación o hipótesis y luego lleva a una síntesis, es decir, a una conclusión. ¿No? Entonces, esto básicamente para recapitular el concepto de ciencia. Ahora vamos a hablar ya de lo que sería los temas de clase. Entonces, la ciencia es un conocimiento objetivo, verificable, contrastable, universal, que se obtiene a través del método científico que comprende observación, experimentación, hipótesis, o sea, explicaciones probables de los fenómenos observados, y las conclusiones o la síntesis. Veamos ahora, entonces, los temas siguientes. Borramos esto. Borramos. Y vamos a hablar ahora nosotros del concepto de sistema. Entonces, pasamos a el concepto de sistema. Acá tenemos nosotros si un ente tiene un entorno o ambiente que lo rodea y está organizado y cumple un determinado fin o propósito, se lo puede denominar sistema. Pues un sistema es aquel conjunto de elementos que están organizados para cumplir un determinado fin o propósito. Y si está rodeado de un entorno medio ambiente, entonces va a haber una interacción entre este sistema y su entorno o medio ambiente. Vamos a ver entonces nosotros que va a haber sistemas vivientes y sistemas no vivientes. Pero para eso tenemos que indicar primero cuáles son los sistemas ideales y cuáles son los sistemas reales. Borramos entonces y vamos a ver nosotros los sistemas ideales y los sistemas reales. Los sistemas ideales, como su nombre lo indica, no existen en el mundo material y son, por ejemplo, aquel conocimiento que comprende las matemáticas, la lógica formal, la notación musical. No existen, no son tangibles, no tienen un sustrato material. Sin embargo, hay sistemas que sí están en la naturaleza y que son los sistemas cerrados, abiertos y aislados. Precisamente de estos tres sistemas son los que vamos a referirnos a continuación, a los sistemas reales. Borramos. Y tenemos acá nosotros que estos sistemas reales tienen las siguientes características. Veamos acá. Pueden ser sistemas aislados, sistemas cerrados o sistemas abiertos. ¿Por qué se denomina sistema abierto?
Porque estamos notando que hay un intercambio de materia y energía entre el sistema y sus alrededores y su entorno. ¿Por qué se denomina sistema cerrado? Solamente ingresa la energía y también puede salir energía, pero no hay ingreso o no hay intercambio de materia entre el sistema y su entorno. Y un sistema aislado es aquel que no tiene ningún intercambio ni de materia ni de energía con su entorno. Entonces, repito, un sistema abierto es aquel que intercambia materia y energía con su entorno. Sistema cerrado solamente intercambia energía, no materia con su entorno. Y sistema aislado no intercambia nada, ni materia ni energía con su entorno. Veamos algunos ejemplos de sistemas. Entonces, borramos esto y tenemos lo siguiente. Acá tenemos nosotros ejemplo de sistemas. Un sistema abierto, por ejemplo, se sirve una taza con café caliente, se puede notar que hay transferencia de materia y energía entre ese sistema, que sería la taza con café caliente, y su entorno, por cuanto se desprende vapor de agua, que es materia, pero también se libera calor, que es energía. Por tanto, hay transferencia de materia y energía entre ese sistema, que es la taza con café, y su entorno. Un sistema cerrado sería, por ejemplo, una olla a presión, en la cual solamente va a haber intercambio de calor con su entorno, pero no va a haber intercambio de materia porque está completamente cerrada herméticamente. Entonces no hay transferencia de material, solamente de energía. Un sistema aislado sería, por ejemplo, una bomba de nitrógeno, en la cual se tiene el nitrógeno a temperaturas por debajo de 70 grados centígrados, de tal manera que está a altas presiones y se licúa y está en estado líquido. Sirve para mantener material biológico. En ese caso no hay transferencia de energía y de materia y sería un ejemplo de sistema aislado. Sin embargo, en forma general, un sistema aislado típico sería el universo, por cuanto no hay entorno para el universo. Y un sistema abierto típico sería precisamente el que vamos a ver a continuación. Acá lo tenemos. Borramos. Acá tenemos nosotros bien. Tenemos un sistema en el cual va a ingresar materia y va a salir materia. Va a ingresar energía y también va a salir energía. Pero ¿qué notamos? Que entra materia 1 y sale materia 2. Es decir, ha habido un cambio en el sistema abierto que ha modificado la materia. Ingresa la energía 1 y sale la energía 2. ¿Qué significa eso? Que ha habido un cambio, una modificación de la energía para que salga como energía 2. Sabemos también que desde que ingresa materia y desde que ingresa y egresa también energía, es un sistema abierto. Pero ¿qué más notamos ahora? Este sistema va a aumentar de tamaño. Va a aumentar el tamaño por su intercambio de materia y energía con el entorno. Entonces ahora este va a ser un sistema viviente. Un sistema viviente o un sistema biológico es aquel sistema abierto, entonces, que intercambia materia y energía con su entorno para su crecimiento y desarrollo. Repito, la definición de ser vivo sería entonces es un sistema abierto que intercambia materia y energía para su crecimiento y desarrollo. ¿Y cómo se llama aquel? Si el ser vivo modifica, transforma la materia y la energía para su crecimiento y desarrollo, ¿cómo se llama a la transformación de materia y energía
que realiza un ser vivo para su crecimiento y desarrollo. Se denomina metabolismo, ¿cierto? El metabolismo es la transformación de la materia y la energía que realiza un ser vivo para su crecimiento y su desarrollo. Entonces, se hace referencia a que hay intercambio de materia y energía entre un sistema y su entorno. En particular, vamos a hacer referencia más al aspecto energético porque es el campo de la termodinámica. Veamos a continuación entonces la termodinámica. Borramos y ponemos lo siguiente. Acá tenemos la termodinámica, es la disciplina que trata del intercambio de energía entre sistemas. La termodinámica tiene 4 leyes, desde la ley 0 hasta la tercera ley de la termodinámica. La ley 0 de la termodinámica sostiene que la temperatura, es decir, es una propiedad del sistema. La temperatura es una medida de la energía interna del sistema. Cuando las moléculas están en movimiento, va a haber temperatura registrable. Y al revés, cuando las moléculas no estén en movimiento, no va a haber temperatura registrable. Entonces, según la ley 0, la temperatura es una propiedad intrínseca propia del sistema. ¿Qué nos indica la primera ley? Es la ley de la conservación de la energía, asumiendo que la energía es interna, es una propiedad del sistema. Todo sistema, desde que existe como tal, es decir, mantiene unidades, componentes organizados, relacionados y cumple un fin, entonces tiene que tener necesariamente una energía interna que lo mantenga como tal al sistema. Por tanto, esa energía es una propiedad intrínseca del sistema. La segunda ley de la termodinámica que nos señala que todo sistema tiene un grado de desorden, un grado de caos. Ese desorden o caos es la entropía y también es una propiedad del sistema. Si no tendría entropía, no tendría caos ese sistema sería eterno y además estaría en estado cristalino, en estado perfecto. Eso no existe en forma general. Por tanto, la segunda ley nos señala que ese caos, ese desorden es intrínseco propio a todo sistema. La tercera ley de la termodinámica nos indica que en el cero absoluto de temperatura, o sea 0 grados Kelvin, o que equivale a menos 273.15 grados centígrados, el caos, el desorden, la entropía de toda estructura cristalina perfecta es igual a 0. Ya indicamos hace un momento que mientras más disminuye la temperatura, más se cristaliza ese sistema, ese cuerpo material. Veamos ahora un poco más sobre esto de las leyes de la termodinámica. Borramos. Y tenemos acá lo siguiente. La siguiente gráfica. ¿Qué notamos acá nosotros? De que hay un intercambio de materia entre el sistema con su entorno o ambiente. El sistema incorpora materia, gana, pero también expulsa o pierde materia, ¿no? Y ese saldo será la energía acumulada. Pero hay también una energía del medio ambiente, porque hay un intercambio entre las dos, ¿no? En el caso de los seres vivos, la energía acumulada ya sabemos, se acumula básicamente, en el caso de las plantas, a través de la formación de compuestos hidrocarbonados, que son básicamente, se establecen básicamente a partir de la fotosíntesis, ¿cierto? En la que se aprovecha la energía solar para formar enlaces químicos. Ahora veamos un poco más sobre la segunda ley de la termodinámica. Pero recapitulemos rápidamente las 4 leyes de la termodinámica antes. Recapitulemos entonces.
las 4 leyes de la termodinámica de la siguiente manera. Acá lo tenemos, la ley cero que nos indicaba. La ley cero de la termodinámica proporciona el fundamento del funcionamiento de los termómetros y la ciencia de la termometría. Porque hemos dicho que la temperatura es un indicador de la energía interna de todo sistema. La segunda ley, o sea, en realidad es la primera ley, es el enunciado general de la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía total de un sistema aislado, como es el caso del universo, permanece constante, aunque puede cambiar de una forma a otra. Por tanto, no se puede crear energía, solamente se puede cambiar o transformar la energía. Las limitaciones en la conservación de una forma de energía con otra nos conduce a la segunda ley de la termodinámica. Esta ley predice la dirección natural de cualquier proceso y como resultado puede pronosticar el estado de equilibrio. Asimismo, a partir de la segunda ley de la termodinámica, es posible calcular la máxima eficiencia en la conversión de la energía química de los combustibles en energía mecánica. Bueno, en realidad esta segunda ley nos habla ya de eficiencia. Y acá viene entonces el concepto de sistema o proceso perfecto. ¿Qué sería un sistema o proceso perfecto? Un sistema o proceso perfecto sería aquel en el que se aproveche completamente la materia o la energía. Sin embargo, en los seres vivos, en particular, esto no se cumple, por cuanto hay un grado de imperfección, y eso está en correlación con lo que establece la segunda ley de la termodinámica, que dicho de otra manera significaría que no existe un sistema o proceso perfecto, es decir, no hay un sistema o proceso que aproveche completamente la materia o la energía. En el caso de las plantas, por ejemplo, las plantas se aprovecharían completamente el CO2 que incorporan, no respirarían, pero también respiran las plantas. ¿Y qué hacen cuando respiran? Expulsan CO2. Entonces hay un grado de ineficiencia del sistema. Nosotros como animales incorporamos alimentos, pero no todo lo aprovechamos, ¿cierto? Hay todo un proceso de digestión, de absorción y de eliminación de lo que no se ha digerido. Por tanto, no somos eficientes al 100%. Esta es una evidencia entonces de la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la tercera ley de la termodinámica? Nos señala, permite calcular las constantes de equilibrio a partir exclusivamente de datos calorimétricos. Y acá ya nos habla del concepto de equilibrio. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es equilibrio. Borramos esto y ponemos lo que sería entonces un estado de equilibrio. Se denomina estado de equilibrio entonces aquel estado en el cual el sistema realiza el mínimo gasto energético. Un estado de equilibrio es aquel estado en el que el sistema realiza el mínimo gasto energético para cumplir con su función. Y en el caso de los seres vivos también hay un equilibrio, ¿cierto? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces, repito, el estado de equilibrio es aquel estado en el que todo sistema reduce al mínimo su gasto energético para cumplir con sus funciones. Ahora veamos un poco más sobre la segunda ley de la termodinámica. Tenemos acá vamos a ver acá entonces el siguiente ejemplo. Tenemos la segunda ley de termodinámica, nos señala entonces
que todo proceso ocurre desde un estado de baja probabilidad, es decir, ordenado, con menos entropía, a otro de mayor probabilidad, más desordenado. La entropía, por tanto, la entropía es una medida del desorden o azar del sistema. Cada proceso se acompaña de un incremento de la entropía del universo. Pero, en todo sistema aislado, como es el caso del universo, la entropía siempre aumenta hasta alcanzar el estado de equilibrio. Pero repito, en un sistema aislado. En cambio, en un sistema abierto, la entropía, ¿qué va a conllevar? La entropía, es decir, ese grado de desorden en el sistema, va a conllevar a que todo sistema sea finito. Por ejemplo, los seres vivos, si un ser vivo, sea una planta o un animal, o un microorganismo, no padece ningún factor, entre comillas, que cause estructuras, que cause daño estructural o funcional a su integridad, sencillamente tarde que temprano va a morir, ¿cierto? ¿Por qué va a morir? Porque la entropía alcanzó su valor máximo, que ya no permitió la viabilidad de ese sistema. Si no existiera entropía o ese grado de desorden en los seres vivos, sencillamente todos los seres vivos seríamos inmortales, lo que no es el caso. Veamos ahora, sobre este tema tenemos nosotros lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo de moléculas que están desordenadas, una condición de alta entropía, un alto nivel de desorden. Y acá tenemos un estado en que las moléculas se han agregado a baja entropía y un bajo nivel de desorden. La pregunta sería, ¿cómo se llegó del estado A al estado B? Se llegó haciendo algo. Acá habría mayor temperatura y acá habría menor acá habría mayor temperatura y acá habría menor temperatura. Entonces, ¿qué ha pasado de A a B? Se le ha quitado energía al sistema, se ha enfriado el sistema, consecuentemente ha bajado la temperatura y la entropía en consecuencia, y se han agregado las moléculas, ¿no? Esto está entonces en sentido con las leyes de la termodinámica. Ahora vamos a ver un concepto que tiene que ver también con la termodinámica y que está asociado a entropía. Y es el concepto de estocasticidad. Borramos esto y ponemos ahora el siguiente concepto. Este concepto es importante tomarlo en cuenta. Se llama estocasticidad. Ahí está. Entonces, ¿a qué hace referencia este concepto de estocasticidad? Hace referencia a lo que serían las fluctuaciones aleatorias en las variables de un sistema. Estocasticidad hace referencia a las fluctuaciones aleatorias en las variables de un sistema. Bueno, por eso se llaman variables, porque están cambiando. Por ejemplo, cuando ustedes ahora van a muchos lugares y quieren ingresar, les toman la temperatura. ¿Se han dado cuenta que les toman la temperatura para ver si están con alta térmica o fiebre? Les toman la temperatura, ¿cierto? Pero nunca marca la misma temperatura. Algunos momentos, o algunos días, o algunas horas, tienen una temperatura, otros tienen otra temperatura, pero siempre está fluctuando su temperatura. Nunca tienen, por ejemplo, 37 grados, siempre que les miden. A veces tienen más, a veces tienen menos. Entonces, hay un rango en el cual esas fluctuaciones aleatorias
esas fluctuaciones aleatorias están ocurriendo. Ese rango es lo que vamos a denominar rango fisiológico. Entonces, las variables de un sistema van a fluctuar aleatoriamente en sentido con lo que establece la termodinámica. Esas fluctuaciones son aleatorias, pero dentro de unos límites. Esos límites corresponden al rango fisiológico en los seres vivos. Y, por ejemplo, en el caso de los seres vivos, las variables fisiológicas están fluctuando en ese rango determinado. Y hay un equilibrio porque no se salen. Ese equilibrio, por tanto, no es constante, no es que las variables estén linealmente ocurriendo, sino que fluctúan. Y ese rango fisiológico, con sus fluctuaciones, es lo que evidencia la homeostasis. ¿Qué entendemos por homeostasis? Entendemos por homeostasis entonces el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico en los seres vivos, en el cual sus variables fluctúan en un rango determinado, que es el rango fisiológico, y nunca son constantes. Pero ¿qué pasa cuando en algún momento, por ejemplo, esa variable sale de su rango fisiológico, de su rango normal? Hay que aclarar que el concepto de normalidad hace referencia a frecuencia. Se considera que un evento es normal cuando es frecuente, y se considera que un evento es anormal cuando es infrecuente. Por tanto, lo normal no hace referencia a que algo sea correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, sino solamente a que algo es muy frecuente o poco frecuente. ¿Qué pasa si estas variables salen de ese rango fisiológico? Entonces podríamos hablar nosotros que estamos hablando de una condición que ya no es fisiológica, sino es una condición patológica, ¿cierto? Lo fisiológico es aquello que está dentro de rangos determinados. Veamos algunos ejemplos sobre esto. ¿Borramos? Acá tenemos nosotros, por ejemplo, en esta gráfica, hay una relación entre el número de individuos de una especie con relación a las características ambientales. La abundancia de individuos de una especie va a seguir una curva denominada la campana de Gauss, o una curva normal, en el cual hay un punto medio, precisamente que es, por eso es la media, y luego hay desviaciones estándar que vamos a colocar acá nosotros, ¿no? Hay rangos, ¿no?, hacia ambos lados, ya sea menos o más desviaciones estándar respecto a la media, que van a determinar zonas subóptimas o zonas de intolerancia, en el cual ya no va a haber individuos, no van a ser exitosos, porque las condiciones ambientales eventualmente no van a favorecer a esta especie. Entonces, los individuos no se distribuyen, y una especie en general no se distribuye en un punto, sino en un rango de valores. Por ejemplo, esos valores o esos rangos pueden estar determinados por dos condiciones. Pueden estar determinados por factores abióticos o por factores bióticos. Por ejemplo, los factores abióticos sabemos que son la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, el pH, la concentración de oxígeno, etcétera, ¿cierto? Y los factores bióticos van a ser básicamente las interacciones interespecíficas con otras especies. Interespecíficas. Entonces, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de factores abióticos, hay bacterias que son aeróbicas, es decir, soportan
cierto rango de concentración de oxígeno, y hay bacterias que son anaeróbicas, viven en condiciones en las cuales no está presente el oxígeno. Y hay también factores bióticos que son las relaciones o las interacciones interespecíficas, es decir, entre especies. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con las especies que son endémicas. Veamos a continuación eso. Otro ejemplo, borramos acá. Borramos esto. Y tenemos acá nosotros la siguiente imagen, justo donde vemos que hay especies eurioicas, que son, en este caso, las de la curva o la campana de color amarillo achatado, y hay especies estenoicas, que son las de la curva o la campana más pronunciada. Las especies eurioicas son más abundantes los individuos en un rango mayor, en cambio las especies estenoicas son más abundantes, pero en un rango más reducido. Por ejemplo, si ese rango estuviera determinado por la temperatura, se va a hablar de especies esteno, o sea, estrecho, estenotérmicas. Son especies que van en un rango de temperatura muy reducido, pero siempre un rango. No hay ninguna especie que vive en un valor puntual de temperatura, por decir, no hay ninguna especie que viva, por ejemplo, a 35 grados y a 35.1 ya no viva, o a 34.9 ya no viva, sino que vive en un rango. Ese rango es el concepto que conocemos como biotemperatura. Y en el caso de factores bióticos y abióticos interrelacionados, el ejemplo más típico de especies que viven en rangos reducidos geográficamente hablando son las especies endémicas, ¿no? Las especies que viven en ciertas áreas porque hay condiciones ambientales y condiciones de interacción con otras especies que permiten que ellas sean exitosas. No pueden vivir en otro lugar. Son especies propias de un lugar, son especies endémicas. Bien, ahora vamos a ver ya el concepto entonces de procesos, funciones y mecanismos. Borramos esto. Y en el curso vamos a ver entonces nosotros, el curso de fisiología vegetal va a tratar de procesos, va a tratar de funciones y va a tratar de mecanismos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de procesos? Veamos acá el ejemplo. De la condición A se pasa a la condición B. Funciones. De la condición A se pasa a la condición B. Y de B se vuelve A. Entonces, ¿qué sería un proceso? Un proceso es aquella condición por la cual en los seres vivos un evento pasa de forma irreversible o unidireccional de un estado a otro estado y no hay retorno, no hay reversibilidad. Una función, por otro lado, una función es aquel evento en el cual hay una secuencia cíclica. Pasa de A a B en esas condiciones y vuelve a través de B a A. Vamos a ver cuáles son ejemplos de procesos. Ejemplos de procesos tenemos, por ejemplo, nosotros acá en las plantas. Tenemos ejemplos de procesos, tenemos a la floración. ¿Por qué la floración? Una vez que se forma el botón floral, se apertura la flor, tarde que temprano, va a caerse la pieza floral en los pétalos y se va a formar eventualmente el fruto y las semillas. Es decir, no es que después otra vez vuelve a florecer, otra vez vuelve a florecer y otra vez vuelve a florecer y esto se da durante toda la existencia de la planta. No ocurre eso. La floración ocurre en un momento determinado y de ahí concluye. Entonces no es cíclica,
No es cíclica la floración durante la existencia de la planta. Ocurre en un momento determinado. No hay retorno. Otro ejemplo sería la germinación. Una vez que la semilla germina, se forma la plántula. No es que después otra vez la plántula se vuelve semilla y otra vez la semilla vuelve a ser plántula y así sucesivamente. No es cíclico, es unidireccional o irreversible. Por tanto, son procesos. ¿Y qué son funciones entonces? Ahora veamos qué eventos cíclicos hay en las plantas. Y los más conocidos son la fotosíntesis y la respiración. En la fotosíntesis pasa de fase luminosa a fase oscura. Al otro día, fase luminosa, fase oscura. Al otro día, fase luminosa, fase oscura. Entonces es un evento cíclico. La respiración también. Capta oxígeno, elimina CO2. Capta oxígeno, elimina CO2. Y esto es algo permanente durante la existencia del ser vivo. Y aquí hace referencia entonces el concepto de mecanismos. Los mecanismos explican los procesos y las funciones. Entonces, los mecanismos hacen referencia a una explicación de los procesos y funciones a nivel bioquímico, a nivel molecular. ¿Cómo podemos explicar la germinación? Tenemos que ir a entender los mecanismos. ¿Cómo podemos entender la fotosíntesis? Tenemos que ir a ver los mecanismos, es decir, qué está pasando a nivel bioquímico molecular, qué enzimas participan, cómo entra el CO2, por qué se desprende el oxígeno, qué está pasando. Esos son los mecanismos. Entonces, en este curso vamos a ver nosotros procesos, funciones y mecanismos. Vamos a pasar ahora a ver otro concepto importante en el curso, el siguiente. Borramos esto. Vamos a ver entonces lo que son la célula vegetal. Las células animales y vegetales tienen muchos organelas en común. Voy a subrayar las organelas en común para luego enfatizar las organelas o las estructuras propias de la célula vegetal. Las vesículas de Golgi, que están asociadas al aparato de Golgi, tienen que ver con una función secretora y están tanto en animales como en vegetales. Los ribosomas participan en la síntesis de proteínas y están en células animales y en células vegetales. El retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso, el primero no tiene ribosomas asociados, el segundo, el rugoso, sí tiene ribosomas asociados, están participando en procesos post-traduccionales, o sea, después de que se forma una proteína o un péptido, lo modifican. También las mitocondrias son comunes en animales y vegetales y sabemos que se forma el compuesto energético llamado adenosíntrifosfato o ATP y se lleva a cabo la respiración celular. También lógicamente son comunes el núcleo y la membrana celular. ¿Cuáles son las estructuras típicas de la célula vegetal? Tenemos a la pared celular, que está formada principalmente por celulosa, hemicelulosa, pectinas. Tenemos también los peroxisomas, que tienen que ver con las modificaciones de intermediarios durante la fotosíntesis. Tenemos también la comunicación entre células vegetales a través de los plasmodesmos. Tenemos una vacuola que va a almacenar algunos compuestos, pero que también puede participar en el balance hídrico de la célula vegetal, en mantener su estado de turgencia.
Tenemos también a los cloroplastos que van a participar en la fotosíntesis, ¿no? Y algo importante, el citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermediarios, y en las células animales determina la forma de las células animales. Sin embargo, en las células vegetales, el citoesqueleto tiene otras funciones, por cuanto la forma de la célula vegetal está determinada principalmente por la pared celular. Entonces, ¿en qué procesos participa el citoesqueleto? Participa en la división celular. Participa en la respuesta ante patógenos. Respuesta frente a patógenos. Y participa también en la polaridad. La polaridad se establece, por ejemplo, en la germinación, en la formación de raíces, en la germinación de granos de polen. Ahí se establece una polaridad. Pero ¿quién determina esta polaridad? Entre otros factores, como el calcio, las especies reactivas de oxígeno, también participa el citoesqueleto en determinar esa polaridad en las células vegetales. Bien, ahora veamos nosotros la expresión génica y su regulación. Borramos. Tenemos la siguiente gráfica. En primer lugar, acá está la gráfica. Entonces, ¿qué será en primer lugar? ¿Cómo se denomina la información genética que tiene todo ser vivo? La información genética que tiene todo ser vivo se denomina genoma, ¿cierto? Pues hay un genoma vegetal, un genoma animal, un genoma humano, un genoma de cada especie. El genoma está formado principalmente, pero no únicamente, por DNA. Entonces, ¿quién más forma el genoma? Entonces, el genoma está formado por DNA y por las proteínas que están asociadas a este DNA, que son las proteínas histonas. Ahora, hablando específicamente del DNA, sabemos que el DNA es una molécula formada por dos hebras, ¿no?, que están apareadas en forma espiralada y que almacenan información genética. Entonces ahora viene el concepto de qué es, entonces, el concepto de gen. ¿Qué será un gen? Un gen es una secuencia, una porción del DNA que tiene información para la síntesis de un péptido. Repito, un gen es una secuencia, una porción del DNA que tiene información para la síntesis de un péptido. ¿Qué es un péptido? Un péptido es una molécula formada por aminoácidos, por la unión de varios aminoácidos. Ese péptido puede ser una proteína, puede ser una enzima, puede ser una hormona. ¿Por qué?
porque tanto la proteína está formada por aminoácidos, las enzimas están formadas por aminoácidos, y hay hormonas que están formadas por aminoácidos. Entonces el nombre genérico sería péptidos. Por eso se menciona que los genes tienen información para la producción o la síntesis de péptidos, aunque en muchos artículos, incluyendo en esta gráfica, hacen referencia a que es una proteína. Pero ya nosotros hacemos la aclaración, que es un péptido, que puede ser proteína, puede ser enzima, puede ser hormona, eso ya es otra cosa. Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Y tenemos acá nosotros de que la expresión génica será entonces lo que determine que a partir del ADN o DNA se forme la proteína, ¿cierto? Para eso, primero se copia una cadena del DNA y es lo que se va a denominar transcripción primaria. Se copia esa cadena del DNA y se forma un RNA mensajero. Pero en esta copia hay dos secuencias. Hay exones y hay intrones. Hay exones y hay intrones. ¿Qué son los exones y qué son los intrones? Los exones son las secuencias que forman el gen, por tanto son las secuencias que tienen información. Los intrones son secuencias que no tienen información, por tanto va a haber un corte de este RNA mensajero y se van a eliminar los intrones. ¿Qué van a quedar? Los exones. Los exones, por tanto, se juntan y se va a formar un RNA mensajero que va a ser estable. Ese RNA mensajero estable pasa del núcleo al citoplasma, sale del núcleo al citoplasma. Ahora solamente formado ese RNA mensajero va a ser más pequeño. ¿Por qué va a ser más pequeño? Porque se han eliminado a los intrones, que son aquellas secuencias que se han copiado pero que no tienen información. Y se han dejado solamente a los exones, que son aquellas secuencias que tienen información del gen para formar al péptido. Este RNA mensajero estable pasa del núcleo al citoplasma y ahí se va a llevar a cabo otro proceso llamado transducción, que va a conllevar a que se forme el péptido o eventualmente la proteína. Cuando se habla de regulación de la expresión génica, se refiere a que se puede inducir o inhibir este proceso. Se puede inducir o se puede inhibir la expresión génica. ¿De qué depende que se inhiba o se induzca la expresión génica? Vamos a borrar esto, para que no se confundan. Habrá entonces factores intrínsecos y factores extrínsecos que favorezcan o induzcan la expresión génica. ¿Cuáles serán esos factores intrínsecos propios del ser vivo? Están asociados básicamente al reloj biológico. Todo ser vivo, incluyendo los animales y las plantas, tienen un reloj biológico que determina que en tal o cual momento de la existencia de ese ser vivo se expresen tales o cuales genes. Por ejemplo, en los humanos, ¿no?, las hormonas sexuales comienzan a producirse más en mayor cantidad en la pubertad, no en la niñez ni en la vejez, ¿no? Hay un mecanismo interno
que permite que ocurra eso en ese momento y no antes ni después. Hay un reloj biológico. Este reloj biológico está asociado a una hormona melatonina que está tanto en plantas como en animales. Y entre los factores extrínsecos que pueden inducir o inhibir la expresión génica, se tiene a los factores ambientales, que serían, por ejemplo, uno de ellos la temperatura. En el caso de plantas, las plantas son más dependientes de factores extrínsecos o ambientales que los animales, porque sabemos que los animales pueden evitar un factor ambiental adverso. Si el factor ambiental es adverso a una especie animal, los animales tienen el comportamiento de evitación, pueden desplazarse a otros lugares, evadir a este factor ambiental. Sin embargo, las plantas, por ser sedentarias, no pueden moverse, desplazarse a otros lugares. Lo que les queda es adaptarse, enfrentar este factor ambiental. ¿Y cómo se adaptan, cómo se enfrentan? Ya sea induciendo o inhibiendo la expresión génica. Entonces, los factores ambientales son aquellos que están fuera de la especie, fuera del individuo, pero que también influyen en la expresión génica. Puede ser la temperatura, puede ser la presión atmosférica, ¿no? Como dijimos, puede ser el pH, puede ser la humedad relativa, puede ser la radiación solar, etcétera, ¿no? Estos factores van a inducir o van a inhibir la expresión génica. Pero también se puede inhibir o inducir la expresión génica de manera artificial. Veamos cómo. Borramos esto. Veamos cómo. Acá tenemos nosotros el uso tecnológico de los recursos biológicos. El uso tecnológico de los recursos biológicos es el campo de la biotecnología. La biotecnología puede influenciar o actuar sobre el material genético o sobre otros componentes del ser vivo que no comprendan el material genético. Si incluye el material genético, puede, en el caso de plantas, hacer referencia a lo siguiente. Puede hacerse para la mejora genética de plantas, para actuar sobre el crecimiento de plantas o para actuar sobre la resistencia a plagas y enfermedades. En el caso de especies arbóreas forestales, el campo de la biotecnología y la ingeniería genética está orientado básicamente a lograr precocidad. ¿Por qué precocidad? Porque sabemos que las especies arbóreas forestales, solo por el hecho de ser longevas, muchas de ellas florecen a los 10 años, 5 años, 20 años, ¿no? Producen frutos, por tanto, también en ese momento. Y uno quiere, desde el punto de vista económico, que produzcan flores y fructifiquen más antes, tempranamente. Entonces, se puede influenciar genéticamente para lograr precocidad. Pero también se puede actuar sobre la estructura para lograr que puedan tener más lignina o menos lignina, o en menos tiempo más lignina o más celulosa o menos celulosa. Entonces, el campo de la biotecnología en el área forestal tiene que ver, repito, con la mejora genética, con el crecimiento de plantas que crezcan más rápido en menos tiempo, precoces, que florezcan en menos tiempo y que sean resistentes a plagas y enfermedades. Entonces, esto ya es la aplicación de la biotecnología a los recursos vegetales, en particular a los recursos forestales. Entonces, en el curso, en la clase de hoy día, hemos ido viendo desde lo que es la ciencia, sus características, hemos pasado por lo que es la relación entre el sistema y su entorno, hemos visto tipos de sistemas, hemos continuado con las leyes de la termodinámica, hemos pasado a ver lo que es la homeostasis, la estocasticidad, como aspectos importantes en todo sistema. Hemos hecho la diferencia entre procesos, funciones y mecanismos, aclarando que los mecanismos nos permiten explicar las funciones y los procesos. Hemos evidenciado la importancia del citoesqueleto en particular para el establecimiento de la polaridad.
Hemos hablado ya de la expresión génica y cómo se puede inhibir o inducir por factores ambientales, o sea, externos, por factores internos asociados al reloj interno, básicamente por acción de la hormona melatonina. Y hemos hablado también de las aplicaciones biotecnológicas que se pueden hacer sobre la expresión génica o sobre otras características de las plantas para lograr precocidad, resistencia a plagas y enfermedades, o mayor producción de lignina o mayor producción de celulosa, de acuerdo a los fines industriales que se considere. Bueno, entonces, con esto estamos dando por concluida la clase de hoy día.